Pues hola de nuevo a todos y todas. Vamos a seguir con la segunda mesa de la mañana, que lleva por título Avances científicos del potencial terapéutico del cannabis y sus derivados. Bueno, me presento para presentar con los ponentes. Yo soy Cristina Sánchez, soy coordinadora del programa CannabMed en ICER y, bueno, contenta de estar aquí, una edición más, y con el privilegio de presentar hoy, de moderar esta mesa. Una mesa que pensaba que tenía que estar sí o sí, porque cuando empezamos hace meses a planear el congreso y ideábamos el contenido tanto con la Unión de Pacientes, con la Sociedad Clínica de Endocannabinología y con el colegio, pues había un consenso en la importancia de trasladar a los profesionales de la salud qué conocimientos y qué evidencia científica tenemos a día de hoy a la hora de la evidencia del cannabis que puede tener sobre algunos problemas de salud que están causando pues, mucho sufrimiento en pacientes y que también suponen un reto, ¿no?, a la comunidad médica a la hora de tratarlos. Entonces, bueno, para hablar de estos avances tenemos aquí a 4 expertos que paso a presentaros. Hay un pequeño cambio con respecto al programa y empezará hablando Carlos Goicoechea, que nos acompaña online desde Madrid, para hablar de cannabis y dolor. Carlos es biólogo, catedrático de farmacología desde la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del Grupo Multidisciplinar de Investigación y Tratamiento del Dolor. En su labor como investigador se ha centrado en el estudio de los mecanismos fisiopatológicos que controlan el dolor, introduciendo en este contexto el uso de cannabinoides. Nos podrá explicar un poco el recorrido y presente de estos estudios que empezarán allá por 2000, ¿no?, con su primer proyecto. Después seguirá hablando Mariano García de Palau sobre cannabis y cáncer. Mariano es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Hace más de 15 años que se dedica a estudiar el uso terapéutico del cannabis. Trabaja actualmente en Calapa, donde asesora en tratamientos con cannabinoides. Y hoy nos explicará los mecanismos de acción de los fitocannabinoides en cáncer y presentará los casos clínicos que tienen actualmente en Calapa, donde me contabas, para hacernos una idea, que el 30% de las consultas que recibís tienen que ver con cáncer o síntomas asociados al cáncer. Seguirá Jari Bartal, hablando de cannabis y enfermedades neurodegenerativas. Jari es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en neurología adulta infantil con una extensa experiencia en la prevención y tratamiento de la epilepsia. Trabaja actualmente en la unidad de epilepsia del Centro Médico Tecnon en Barcelona y nos hablará del tratamiento con cannabinoides en epilepsia. Y bueno, también recordaba que en la última edición que nos acompañaste hablabas de un par de ensayos clínicos en los que estabas involucrado, que a día de hoy ya han terminado y que de hecho han servido de base para probar un medicamento que seguro que os suena, que es el Epidiolex. Seguro que nos puedes hablar un poco de este proceso. Y por último, José Carlos Bouso, hablando de cannabis y calidad de vida. José Carlos es psicólogo clínico, doctor en farmacología y es director científico en ICES, donde estudia los potenciales beneficios de las plantas psicoactivas con el objetivo de mejorar la salud pública. Cuenta con una larga trayectoria en el estudio y divulgación sobre el cannabis medicinal y hoy se enfocará en el concepto de calidad de vida y plantear distintas formas de entender la salud, la enfermedad, el bienestar, y en este contexto relacionará, basado en diferentes estudios, cuál puede ser el impacto del cannabis medicinal en la calidad de vida. Vamos a hacer una intervención de 15 minutos cada uno y después veremos si hay unos 15-20 minutos nos sobrarán para que el público pueda enviar sus preguntas. Cuando quieras, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme, a ICERS, gracias al Colegio de Farmacéuticos y gracias a todos los que estáis ahí, bien sea en remoto o en presencial, por estar aquí. Y gracias especialmente a Cristina, que ha tenido que soportar mis despistes y mis líos a lo largo de estos meses. Es un placer y un honor estar aquí con vosotros y a la hora de plantearme cómo iba a presentar esta mesa o esta charla, mi problema era que no quería ser demasiado aburrido, en el sentido de presentar trabajos y trabajos que demostraran la evidencia de
de la utilidad del cannabis y los cannabinoides en el tratamiento del dolor. Entonces, he dividido mi charla en dos partes. Una primera parte muy rápida en la que revisaremos algunos aspectos básicos tanto de los cannabinoides como sobre todo de la evidencia que tenemos en el tratamiento del dolor experimental en animales, y luego una segunda parte en la que intentaré revisar con vosotros la evidencia científica de la que ya hemos estado hablando esta mañana, la evidencia científica que apoya o no el uso de los cannabinoides y del cannabis medicinal en el tratamiento del dolor. Cuando hablamos de dolor, claro, entendemos muy bien lo que es la fisiología del dolor y que tiene que ver con pues, un dolor que se inicia en la periferia y se transmite a través de una neurona hasta la médula espinal y una segunda neurona que transmite la información al cerebro. Y cuando la información llega al cerebro, pues el dolor se hace consciente, por decirlo de algún modo. La parte sensorial está muy clara y la entendemos y la podemos medir y la podemos valorar. El problema es que cuando llegamos al cerebro, cuando esa información llega al cerebro, la información nociceptiva, primero activamos la corteza somatosensorial que nos dice dónde está el dolor y cómo de intenso es ese dolor. Luego se activa el sistema límbico, que lo que nos va a decir es cómo nos sentimos frente a ese dolor, las emociones que acompañan a ese estímulo que se ha generado en la periferia. Y finalmente tenemos la integración de todos esos mensajes y de toda esa información que se hace en la corteza prefrontal. Y ahí, en la corteza prefrontal, es donde se genera la experiencia dolorosa. Y la experiencia dolorosa es única y varía entre personas. Y no hay dos personas que tengan el mismo dolor porque no hay dos personas que hayan vivido la vida de la misma manera. Entonces, factores genéticos, factores ambientales, factores educativos, todo eso va a influir en lo que es el dolor. ¿Por qué os hago esta introducción? Porque para estudiar el dolor, para analizar el dolor y para tratar el dolor, tenemos que tener en cuenta que se juntan dos variables. Por un lado, la sensación y por otro lado, la emoción que acompaña a esta sensación. Y hay que tratar las dos, porque si solamente tratamos la sensación, es decir, bloqueamos la transmisión de información dolorosa, pero no hacemos nada sobre las sensaciones y cómo el paciente se comporta con respecto a esas sensaciones, pues lógicamente el alivio del dolor nunca va a ser máximo. Cuando pensamos en un abordaje terapéutico del dolor, tenemos que tener en cuenta estas dos vertientes. Por un lado, utilizar fármacos, técnicas invasivas, fisioterapia, etcétera, etcétera, para tratar la sensación, es decir, la transmisión de la información dolorosa, pero luego necesitamos tratar también las emociones y ahí la psicoterapia, el ejercicio, la distracción, distintas actividades son muy, muy importantes. Y esto tiene que ver con cómo vamos a poder tratar el dolor en general y, por supuesto, cómo lo vamos a poder tratar cuando hablemos de cannabinoides. Sabéis, porque yo creo, por lo que he estado viendo, que sois expertos casi todos en el mundo del cannabis, bien sea como digamos, investigadores o como terapeutas o incluso como pacientes. Sabéis que existen dos tipos de receptores cannabinoides, básicamente el receptor CB1 y el receptor CB2. A lo largo de todas las vías del dolor, bien sea en la periferia o en el sistema nervioso central y en el encéfalo, existen receptores para cannabis y cannabinoides. Receptores que son el CB1, que es el que más abunda en el cerebro, y el CB2, que abunda más en la médula espinal. Estos receptores están localizados en las vías del dolor, pero nos vamos a encontrar también en otros apartados del sistema nervioso. El CB1 es el que más abunda en el sistema nervioso central. Ahí veis, os he hecho un pequeño resumen de los núcleos cerebrales donde hay más actividad y más presencia de receptores CB1, como veis, todo lo que tiene que ver en el sistema nervioso central. El CB2 es un receptor que está más localizado en el sistema periférico, muy importante en el sistema inmune, en el bazo. Se discute su presencia en neuronas encefálicas, pero sí que hay una evidencia muy clara de que están presentes en la médula espinal y en los receptores microgliales, perdón, en las células microgliales, que tienen mucho que ver con la transmisión del dolor, como os contaré enseguida. A lo largo de estos años, no solamente CB1 y CB2 se han manifestado como receptores implicados en el sistema endocannabinoide, sino que tenemos otra serie de receptores acoplados a proteínas G de distintos tipos, cuyos ligandos se conocen mal y cuya función endógena todavía no está muy clara, y otros que en el caso del dolor se conocen muy bien, como puede ser el receptor TRPV1, receptor de serotonina 1A o el receptor PPR-gamma, que también tienen que ver con la transmisión del dolor, y aunque no sean directamente activados por los endocannabinoides, sí que existe una activación mediada por endocannabinoides que regula y que participa en las funciones nociceptivas y en la transmisión y modulación del dolor. Esto lo único que hace, como os podéis imaginar, es meter más ruido en el sistema y complicar mucho más
poder avanzar en un conocimiento preciso de cómo funcionan los endocannabinoides. Porque no sabemos mucho de las funciones que tienen los endocannabinoides, pero sí que hemos ido aprendiendo algunos de los efectos fisiológicos. Aquí os presento una rápida tablita y un pequeño resumen de cuáles son algunos de los efectos fisiológicos que más evidencia tienen en la investigación preclínica y cómo eso nos ha permitido avanzar en algunos casos en usos terapéuticos actuales o en usos terapéuticos que se podrían llegar a desarrollar en algún momento. No hay mucha evidencia de muchos de estos, pero cada vez más, y de eso vamos a hablar en esta mesa, cada vez más vamos avanzando en el conocimiento de estas patologías y su relación con los cannabinoides. Me pidieron que se hiciera un pequeño resumencito también de cómo funcionaba el sistema endocannabinoide. Fijaros, es muy curioso, los receptores, los fármacos, las sustancias endocannabinoides, que básicamente son la anandamida y el dosacilglicerol, a diferencia de otros neurotransmisores, son sustancias que se acumulan en la neurona postsináptica, es decir, el mensaje sería desde arriba hacia abajo. Cuando la neurona presináptica libera neurotransmisores, esto pone en marcha la activación de estos endocannabinoides que son liberados y que van a actuar a nivel presináptico, y esto es una característica muy propia de los endocannabinoides, a nivel presináptico a través de unos receptores específicos bloqueando la liberación de más neurotransmisor. Hace una especie de inhibición o retroinhibición que hace que al final se bloquee o se module la transmisión de información, en este caso nociceptiva, entre neuronas. Estos receptores cannabinoides son receptores de los llamados acoplados a proteínas G. Supongo que muchos de los que estáis aquí recordaréis vuestras clases de farma y de fisio. Los receptores acoplados a proteínas G son receptores que llamamos metabotrópicos porque su activación produce distintos cambios en el metabolismo de las células. Y estos cambios metabólicos son casi todos inhibidores. Se activan proteínas G, que son proteínas G inhibidoras, G sub I, G sub 0, y estas lo que van a hacer es, por ejemplo, cerrar los canales de calcio, eso impide la liberación de neurotransmisores, o van a bloquear distintas enzimas celulares que también supone, en general, por resumir muchísimo, una disminución de la actividad neuronal, ¿vale? Podemos decir que los receptores, los cannabinoides, son receptores inhibidores en general, ¿vale? Bueno, es característico y es importante destacar porque habéis hablado mucho de cannabidiol y probablemente es uno de los cannabinoides de los que más se va a hablar a lo largo de estos días. Cannabidiol, además de actuar modulando los receptores cannabinoides, es un modulador alostérico negativo. Si os acordáis, esto es un mecanismo que lo que hace es inhibir en cierta medida la actividad del receptor porque dificulta el acceso, en este caso del THC o de otros ligandos, dificulta el acceso al receptor CB1. Esto supone que lo que hace es que atenúa la respuesta THC, que esto es algo que muchos de los que trabajáis en clínica habéis visto varias veces. Pero además el cannabidiol, que no se une al receptor CB1 directamente y que no se une directamente al receptor CB2, o al menos no a la zona activa de estos receptores, también se comporta como agonista de serotonina, también se comporta como antagonista de algunos de estos receptores huérfanos y también puede activar estos canales. Os lo he puesto un poquito aparte porque no cumple con las características habituales de los cannabinoides. Se dice que tiene menos psicoactividad que otros compuestos y, bueno, eso hace que su posible utilidad esté un poquito más generalizada que en el caso de otros cannabinoides. También es importante recordar que las células del sistema inmune, ya sea el sistema inmune periférico, macrófagos, mastocitos, linfocitos, y también del sistema inmune que está en el sistema nervioso central, las células microgliales, los astrocitos, también disponen de receptores cannabinoides. Y la modulación de esta actividad inmune a través de los receptores cannabinoides puede, en un momento determinado, por ejemplo, si hablamos de dolor, disminuir la inflamación, disminuir la cronificación del dolor. Y también es una diana farmacológica muy interesante. Bueno, después de esta rápida presentación del sistema endocannabinoide, si nos vamos un poquito más al mundo de dolor, vamos a ver que hay efectos mediados por cannabinoides tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central. Os pongo algún ejemplito de algunos trabajos nuestros. En rojo veríais lo que sería una situación de dolor en un experimento de dolor inflamatorio, en un experimento con ratas, y cuando administramos un agonista sintético selectivo de los receptores cannabinoides, veis cómo esa respuesta nociceptiva se ve bloqueada, ya sea
cuando el fármaco se administra por vía orofacial, periférica, o bien en la articulación temporomandibular, o bien incluso en la pata de la rata. En todos esos casos se produce una inhibición de la respuesta nociceptiva periférica por activación de esos receptores cannabinoides. De forma similar a lo que ocurre en la periferia, tenemos ejemplos de lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central. Este es otro ejemplo. En este caso, el mismo agonista sintético, agonista cannabinoide, se administra en una situación, en un modelo de dolor neuropático. Por no aburriros, básicamente lo que veis aquí es que cuando tenemos dolor neuropático, la respuesta está muy disminuida, hay mucho dolor. Cuando administramos el agonista cannabinoide, esos niveles de respuesta nociceptiva se ven aumentados, es decir, el animal aguanta más los estímulos nociceptivos. Esto es un ejemplo de dolor neuropático. Hay muchos más ejemplos que no voy a entrar a detallar porque haríamos el tema bastante aburrido. Tenemos mucha evidencia de que los agonistas cannabinoides modulan la respuesta nociceptiva. Ahora bien, uno de los problemas que teníamos es que estos agonistas cannabinoides selectivos del receptor CB1 no se parecen mucho a lo que se utiliza en la clínica habitual. Eso nos llevó a los investigadores en general a buscar utilizar aquellas sustancias y aquellas combinaciones que se utilizan más en clínica, que en aquellos años se empezaron a utilizar más de forma experimental, sin demasiada base, ¿no? Entonces, bueno, pues se aprobó el Sativex, del que ya habéis hablado, se aprobó el Marinol o el Cesamet, Doraminol, Nabilona, Cannabidiol y THC. Otro tipo de combinaciones, claro, uno de los problemas que tenemos y que veremos luego en la segunda parte de la charla es que cuando hablamos de cannabinoides no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Si estamos hablando de cannabinoides, estamos hablando de algunos que conocemos muy bien, como el THC o el CBD, pero de un montón más de sustancias que forman parte de la planta. Os pido perdón porque me gusta siempre referenciar toda la información que pongo en mi diapositiva. Esto lo he sacado de internet porque no he encontrado cuál es la fuente original que desglosa este número concreto de sustancias que forman parte de la planta. Pero realmente lo que tenemos es una planta con 1001 compuestos y que estamos seguros que todos ellos en mayor o menor medida modulan el efecto farmacológico, en este caso el efecto analgésico. Es muy difícil poder investigar todas estas sustancias para saber cuál es la que más actúa. Pero nos dimos cuenta que en animales de laboratorio, cuando hacíamos combinaciones, conseguíamos un alivio mucho más importante de la respuesta dolorosa. Fijaros, esto es, por ejemplo, THC con un modelo de dolor neuropático. Necesitamos una administración de 10 miligramos kilo de THC para conseguir un máximo efecto analgésico. Necesitamos 20 miligramos kilo de CBD para conseguir un máximo efecto analgésico, pero fijaros, si hacemos una combinación 1 a 1 de CBD y THC, conseguimos el efecto analgésico máximo con una dosis mucho más baja. Ni que decir tiene que todos entendemos que dosis más bajas que consiguen el mismo efecto, lo que vamos a conseguir es la misma eficacia analgésica con muchos menos efectos secundarios. Y esta combinación de fármacos que supone una mejoría frente al uso de agonistas simples, lo vemos también en otros modelos. Lo hemos visto aquí, no voy a insistir, estos son otros modelos de administración conjunta de THC-CBD, pero lo vemos también, por ejemplo, cuando combinamos THC con gabapentina. La gabapentina es un fármaco que se utiliza como neuromodulador en situaciones de dolor crónico y podemos ver que cuando lo administramos conjuntamente, THC más gabapentina, si os dais cuenta aquí, la respuesta es mucho mejor. Esto sería el control. Fijaros, esta sería la respuesta que conseguimos con la combinación. Esta sería las respuestas que conseguimos solamente con los agonistas. La respuesta es mucho mejor. Y si veis aquí, esto sería uno de los efectos secundarios, que puede ser la disminución de la actividad locomotora. El THC por sí mismo produce, como es un depresor del sistema nervioso, un marcado efecto depresor de la actividad locomotora. Sin embargo, la combinación de THC más GBD, más GBP, en este caso gabapentina, consigue que ese efecto secundario, ese efecto adverso, sea mucho menos importante. También lo vamos a ver con morfina. Esto sería cannabidiol. En rojo veis el efecto de la morfina. Y si añadimos cannabidiol más morfina, fijaros cómo el efecto analgésico aumenta de forma muy importante. Y esta es una de las posibles indicaciones que puede tener los cannabinoides como moduladores de otros fármacos, ya que, y ahora lo vamos a ver inmediatamente, ya que la evidencia clínica nos dice que los cannabinoides en general son fármacos en el tratamiento del dolor que no son tremendamente activos. Hay una diferencia muy importante en lo que hemos visto en el laboratorio. En el laboratorio es muy fácil estudiar el dolor. Valoramos, es decir, es verdad, solamente una parte de la respuesta, que es la respuesta que tiene que ver sobre todo con
con la conducta de los animales, cuando nos pasamos a los humanos, pues la valoración es mucho más compleja. Os he traído 3 revisiones sistemáticas para resumir un poquito todo lo que hay en este momento sobre el conocimiento y la evidencia del uso de los cannabinoides en el tratamiento del dolor. Esta es la primera, es del año 2015, es una revisión, fue muy importante, se publicó en JAMA, una revisión metaanálisis tremendamente exhaustivo que regulaba muchos tipos de patologías y entre ellas valoraba, como veis aquí, el dolor crónico. Del dolor crónico se revisaron todos estos ensayos y la conclusión a la que se llegó es que, bueno, sí, se produce, si veis esta gráfica os la cuento un poquito más despacio porque la vamos a ver más veces, esto es con respecto al riesgo, todo lo que sea por encima de 1 favorece el cannabinoide, todo lo que sea por debajo de 1 favorece al placebo, es decir, para saber si el efecto analgésico de los cannabinoides es más o menos que el placebo, tenemos que ver si se desplaza los datos hacia un lado o hacia otro. Aquí podéis ver que en general hay un cierto efecto positivo a favor de los cannabinoides en los distintos tipos de dolor que se estudiaron, pero como veis aquí el intervalo de confianza llega al 1, no podemos decir que esa diferencia sea estadísticamente significativa. Es decir, los cannabinoides son mejores que placebo, pero en esta revisión no se puede confirmar que sean estadísticamente significativamente diferentes desde un punto de vista estadístico de lo que sería el efecto placebo. Otra de las conclusiones muy importantes que se saca en esta primera revisión es el riesgo asociado al sesgo. La mayoría, y esto lo vamos a ver enseguida, de todos los ensayos clínicos tienen un sesgo muy importante. Y el sesgo se manifiesta de muchas maneras. El sesgo puede ser pues, que no se utiliza un buen comparador, que no se conoce bien cuál es el tratamiento que está recibiendo el paciente, que la selección de los pacientes no se hace adecuada. Todos estos sesgos disminuyen la evidencia científica en estos casos, ¿no? Podemos ver que la conclusión fue que había una evidencia de calidad moderada de la utilidad de los cannabinoides, ya fuera nabiximols o THC fumado, en el dolor neuropático y que era evidente que existía un aumento de los efectos adversos a corto plazo. Esto de los efectos adversos es muy importante porque es una de las principales limitaciones que tenemos en el uso de los cannabinoides para que haya una aceptación más generalizada de su uso. La Cochrane es un sistema que revisa también distintos estudios para hacer un metaanálisis de medicina basada en la evidencia. Fueron ellos los primeros que lo pusieron en marcha. Y de nuevo aquí, no voy a entrar a detallar la tabla, se ve que las diferencias entre los pacientes tratados con cannabinoides y los pacientes tratados con placebo, la diferencia no es demasiado grande en ningún caso. Si os dais cuenta, estos valores son relativamente pequeños. Y de nuevo nos encontramos con que la calidad de la evidencia es baja o muy baja, de nuevo por ese sesgo que hay debido a grupos pequeños, a falta de claridad, cuáles son los compuestos que se están utilizando, la vía que se está utilizando, etcétera, etcétera. Hablabais también antes de pacientes naïf que nunca se han enfrentado a cannabinoides o pacientes que ya se han enfrentado a cannabinoides, etcétera. Aquí veis un resumen del sesgo. Todo lo que es amarillo y rojo es malo. Todo lo que es amarillo y rojo significa que hay mucho sesgo en la elaboración de estos estudios. Esta es la más actual y es muy interesante porque está publicada en la revista Pain. La revista Pain es el órgano oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Han creado un grupo de estudio de la medicina canábica en el tratamiento del dolor. También han hecho un metaanálisis con muchos artículos de investigación y de nuevo en ellos también encuentran un sesgo muy importante. Faltan estudios de calidad que nos permitan obtener información amplia y concreta. En esta revisión, si se valora un alivio del dolor del 30% con respecto a placebo, de nuevo vais a ver aquí a la derecha a favor de la intervención, es decir, a favor del uso del placebo, a la izquierda, perdón, al uso del cannabinoide, a la izquierda a favor del uso del placebo. Y veis que en algunos casos sí que se consiguen algunas respuestas claramente positivas a favor de los cannabinoides y en otras pues la evidencia no nos permite decir que sea realmente mejor que utilizar un placebo. Cuando hablamos del 50% de alivio del dolor, es decir, aquí nos ponemos muy selectivos y queremos que el fármaco sea realmente capaz de aliviar el dolor, vemos que esas diferencias se hacen aún menores solamente en este trabajo de dolor lumbar, curiosamente dolor lumbar, que no parece que sea la principal indicación de los cannabinoides en el tratamiento del dolor, que suele ir más dirigido al dolor neuropático. Solamente en este caso se encuentra una evidencia favorable a favor del uso del cannabis.
Y lo mismo nos pasa cuando hablamos de el cambio en la intensidad del dolor. Sabéis que el dolor se valora de 1 a 10, 10 máximo dolor, 1 o 0 ausencia del dolor. Cambiar 2 puntos en la escala se considera un efecto analgésico clínicamente relevante, pasar de un 7 a un 5 o de un 4 a un 2. Y como veis aquí, en este caso está al revés, el uso del cannabis está a la izquierda y el placebo a la derecha. Esto sería un cambio de 1 punto a favor del cannabis, 2 puntos en la escala a favor del cannabis. Veis que la cantidad, la magnitud de la respuesta no es demasiado grande. Y eso tiene que ver con que además se acompañan de bastantes efectos secundarios. Esta es otra revisión publicada en Pain, en la que se revisan los efectos secundarios y que se encuentran que hay una incidencia relativamente importante de efectos secundarios asociados al uso de los cannabinoides. Difícil de evaluar porque la propia discusión del artículo hace constancia de que hay limitaciones en los estudios, inconsistencia en los resultados, sesgo importante y para poder obtener alguna respuesta positiva insisten en que es mejor valorar mejor las respuestas, diferenciar mucho el uso no médico del cannabis en los pacientes con dolor que utilizan también cannabis no medicinal y la variación en las dosis y en la duración de la exposición a los cannabinoides. La guía NICE es una guía que utilizan mucho en Inglaterra, los médicos de atención primaria y que evalúa de forma similar a como hace la Cochrane la evidencia para el uso de unas sustancias o de un tratamiento determinado en una patología, teniendo en cuenta también otras variables como la economía, etcétera, etcétera. La NICE hizo una guía sobre el uso de cannabinoides hace un año y su conclusión fue: no se debe ofrecer ni nabilona, ni dronabinol, ni THC, ni la combinación de THC con cannabidiol a los pacientes con dolor crónico. Y que solamente se debía utilizar cannabidiol dentro en el ámbito de ensayos clínicos. Son tremendamente negativos hacia el uso de los cannabinoides en el dolor crónico. De todas formas, para poner las cosas un poquito en situación, esta es la guía NICE que se va a publicar en breve sobre el tratamiento del dolor. Está en un momento de revisión, pero ya se puede acceder, y os animo a que lo miréis en internet, ya se puede acceder a las recomendaciones para el tratamiento del dolor crónico, de acuerdo a esta guía NICE. Y, sorprendentemente, solamente consideran el uso de antidepresivos para el tratamiento del dolor y dicen que no se debe ofrecer ni opioides, ni AINES, ni benzodiazepinas, ni neuromoduladores, ni anestésicos locales, ni paracetamol, ni ketamina, ni corticoides, ni antipsicóticos. Es decir, según ellos, no hay ninguna evidencia prolongada de más de un año que demuestre que estos fármacos sirven para el tratamiento del dolor. Así que, bueno, si no sirven estos, si no sirven los cannabinoides, pues a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vamos es hacia el conocimiento que tienen que tener los profesionales de la salud del uso de los cannabinoides. Esto enlaza un poco con lo que ha contado Llanos hace un ratito. En general, los profesionales de la salud perciben que les falta conocimiento. Si les falta conocimiento sobre los cannabinoides, pues es muy difícil que puedan no solamente ya usarlos, sino animarse a usarlos o hacer estudios, ¿no? Básicamente, fijaros, esto es increíble, entre el 20 y el 60% de los médicos recurren a Internet o a las noticias para conocer información cannabinoide y tomar decisiones clínicas. Recurren al periodismo y a Internet en vez de utilizar bases científicas. Y lo mismo pasa, que he querido poner porque también habla de la opinión de los farmacéuticos. A los farmacéuticos les pasa un poquito lo mismo. Reconocen que les falta conocimiento sobre la farmacología de los cannabinoides, la farmacocinética, la farmacodinamia. Habéis hablado también de los problemas en la calidad de las formulaciones, de dónde vienen, quién las hace, qué tiene cada una de estas formulaciones. El riesgo de interacción entre drogas, de esto no se habla mucho, pero es muy importante que se haga un buen estudio de cómo interacciona el cannabis medicinal con otras posibles medicaciones que esté tomando el paciente. El riesgo de abuso y de derivación, también lo hablaba Llanos, no sé quién hablaba, de la derivación hacia uso lúdico. Y la duda sobre la eficacia y los efectos secundarios de los cannabinoides. Pero las cosas van un poquito mejor y con esto ya estoy casi acabando. Hace 15 días ha habido un congreso virtual sobre dolor y se ha hablado de los cannabinoides. Y mirad, se ha presentado este póster
es un Delphi. Un Delphi es una reunión de expertos en las que intentan poner en común sus conocimientos para adaptar una serie o adoptar una serie de conclusiones. Y hay un montón de investigadores de distintos países del mundo, Alemania, Canadá, por supuesto, Brasil, Inglaterra, Israel, etcétera, etcétera, que han propuesto por primera vez, y esto es muy importante, y seguro que vosotros los clínicos vais a hablar luego de ello, una serie de rutinas para la administración de los cannabinoides, en este caso, para el tratamiento del dolor, variando a una rutina típica, es decir, para la mayoría de los pacientes con dolor crónico, empezar con una variedad predominante en CBD y poquito a poco ir subiendo la concentración de CBD y luego valorar o considerar si se debe añadir THC. Uno segundo más conservador en el que se empezaría también con CBD, pero se subiría muy poquito la cantidad de THC, perdón, y uno para pacientes con mucho dolor o pacientes experimentados en los que se empezaría ya utilizando variedades conjuntas de THC y CBD. Esto es lo que hace falta. Podernos poner de acuerdo en cuáles son las cosas que tenemos que valorar, cómo tenemos que hacer las cosas y a partir de ahí podremos obtener información importante y relevante para el uso de los cannabinoides y el cannabis medicinal en el tratamiento del dolor. Termino con una encuesta que estamos preparando desde el Grupo de Interés de Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor para presentar en el próximo congreso virtual. Les hemos preguntado a los médicos que se dedican al dolor en España qué opinan de los cannabinoides. Y tenemos muy poquitas respuestas, por ahora tenemos 23, pero quería compartir con vosotros. Fijaros, son médicos que termino enseguida, llevan muchos años experimentando el dolor, si os dais cuenta, experimentando o tratando el dolor, no tienen en su mayoría experiencia en el uso de cannabis lúdico, carecen de formación sobre el cannabis medicinal o les gustaría tener más información, no saben, no los han utilizado en los pacientes en general, creen que su eficacia es limitada, creen, y esto es muy interesante, que sí puede ser una opción adecuada en caso de que se tenga experiencia y una buena formación. Sobre todo lo utilizarían en dolor neuropático y esto también es muy interesante, ya saben en qué pacientes no se debería utilizar y esto es muy importante para poder hacer un buen uso de los fármacos. No en pacientes con tratamiento psiquiátrico, no en menores de edad y luego, bueno, pues no en pacientes con depresión, embarazo, etc. Y ya está, esto es todo lo que yo quería comentaros. Básicamente lo que necesitamos es remangarnos, seguir estudiando y seguir avanzando en el conocimiento de los cannabinoides y de su utilidad en el tratamiento del dolor, porque lo que nos falta es mucha evidencia. Ojo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es decir, el hecho de que no tenemos evidencia científica no supone que no funcionan, supone que no tenemos datos suficientes para demostrar si funcionan o no funcionan. Perdonadme que me he extendido un poquito más de la cuenta. Gracias. Gracias, Carlos.